Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Senseiya cobran vida. El día de hoy continuamos con la saga de los caballeros divinos de Soul of Gold. Hoy traemos a Camus de Acuario en la marca china Great Toys. Y si adquirimos esta figura nos va a venir en 2 cajas. Esta vez nos han llegado en muy buen estado. Tenemos por aquí una portada color amarillo que nos viene al parecer el modo objeto de Camus con unas letras para una frase que nos dice Parallel Whirlpool. Bueno, en los lados no trae nada. Por aquí nos trae un código. Aquí viene el GT, que es la marca Great Toys. Y por acá tenemos otra cajita en color verde que al parecer aquí van a venir las alas. Están todo en buen estado, así que vamos a proceder rápidamente a abrir para ver qué nos trae en su interior. Por aquí nos trae un blister con la armadura de metal. Por aquí podemos ver la tiara con los cabellos. Se ve de antemano, se ve muy bonito. Los blisters están muy bien cuidados. Esta armadura está perfecta. Vamos a revisar más a detalle. Nos viene una bolsita con las manos, una bolsita con los pies y unas bolsitas con los rostros. Pero de antemano estos rostros se ven maravillosos, ¿sí? Por acá tenemos la otra cajita. En la otra cajita nos traen los cabellos, el cuerpo de plástico y este blister súper grande que son las alas de nuestro caballero divino. Ya nos pusimos nuestros respectivos guantes para cuidar las piezas, aunque sean figuras alternativas. Siempre tenemos que tener el mayor cuidado para que no se nos peguen la suciedad y el sudor en la armadura, porque eso te daña a la larga la pintura. Así que siempre hay que tener la precaución cuando tenemos nuestras figuritas. Así que aquí tenemos un cuerpo de plástico. Se siente un cuerpo de buena calidad. Es la característica que se eleva el torso. Las articulaciones se sienten rígidas pero fluidas. Eso es bueno para poder posar a nuestra figura. Tiene unas buenas articulaciones, como podemos ver. Aquí tiene un giro de 360 grados. La articulación del codo, doble articulación para mejor poses dinámicas. Las manos también se mueven en 360, tiene un buen rango de movimiento. Lo que es el torso se mueve hacia atrás y hacia adelante. La cintura, movimiento de cadera, tiene un buen movimiento de cadera. El split, tenemos un buen split. La patada, hasta ahí es el rango que hace la patada. La articulación de la rodilla, doble articulación. Está muy perfecto, es un muy buen cuerpo. Esta vez Great Toys ha tenido un buen cuerpo. No se doblan aquí, hay unas que son rígidas, pero este cuerpo se ve excelente. Así que muy bien por Great Toys. Vamos a continuar con la armadura. Y tenemos, miren nada más, qué belleza. Esta es la hombrera, se ve muy bonita. Pueden observar el detalle, la pintura se siente de muy buena calidad. Los conectores también sí se ven de buena calidad, pero siempre hay que tener cuidado con los conectores. Por aquí tenemos a la pechera y miren nada más qué hermosa pieza. Todo está bien detallado. Esta gema es espectacular. La pintura muy bien, no viene fallas en la pintura, no hay rayones, está perfecto. Por aquí tenemos el cubre abdomen. El cubre abdomen es de plástico. También se siente un plástico de buena calidad y la pintura está muy buena. No se ven fallas ni rayones en el cubre abdomen. Tenemos la pieza del cubre bíceps, está muy bien. Y tenemos los antebrazos, también está muy bonita. Las piezas están perfectas. La pintura, nada que hablar, es una verdadera maravilla. Vamos a ver aquí el faldón. Aquí viene con una protector para que no se nos desarme con el trayecto, no se raspen, pero podemos ver que está muy bonita el faldón. Así que estamos muy ansiosos para ya armar esta figura y ver en el armado
final, ¿qué tal nos queda? Miren, estas son las espinilleras, es una belleza, una verdadera maravilla. Tenemos un dorado platinado con un dorado más anaranjado que resalta muy bien. Por acá tenemos la máscara o la tiara, esta es de plástico. Mira qué bonita, no trae enredadas aparentemente. Una maravilla, la gema bien pintada, está perfecto. Me encanta cómo se ve esta máscara de Camus. Esta figura nos trae 5 rostros, un rostro con los ojos cerrados, serio, un rostro con los ojos cerrados con una pequeña sonrisa, un rostro neutro con la mirada hacia el frente, un rostro neutro con la mirada ligeramente mirando hacia la izquierda y un rostro de acción. Estos rostros sí están bonitos, no voy a decir que son excelentes, pero sí están bonitos. La marca Great Toys por lo general trae buenos rostros. Como podemos ver, se siente un plástico de buena calidad, están bien detalladas las pestañas, la boca, el rostro. Tenemos la particularidad de las cejas divididas de Camus. Muy bonitos, están muy bonitos. Aquí hay algo interesante, que este rostro de acción es muy bello, es el mejor de todos, está muy bien detallado, pero lo veo como que un poco más grande que los otros rostros, un poquito más grande. Esperemos que con la figura montada no desentonen ninguna de estas figuras, pero son muy buenos rostros. Para que miren nada más, aquí les voy a mostrar de cerca. Este está mirando hacia la izquierda y este está mirando hacia el frente. Están muy bonitos, están lindos estos rostros. Aquí tenemos a los cabellos. Vamos a mostrar lo que es el cabello, la parte de atrás. Está muy bonito, son unos cabellos muy buenos, no traen enredadas, tiene un color azul oscuro, pero muy bien están hechos estos cabellos. Realmente me han sorprendido muchísimo. Acá tenemos también la parte del flequillo. Como podemos notar, están bien detallados, no trae enredadas, un plástico de buena calidad. Miren nada más, la melena de atrás es muy grande, así como Camus tiene una melena bien grande. Las ondulaciones están muy bien detalladas por atrás también. No trae nada de enredadas, miren nomás las puntas como está muy bonito. Nos traen 2 pares de mechones, un par de mechones que son un poquito más gruesos en la parte de aquí para ponerlo sin el casco, y unas que son un poquito más finitas para ponerlo con casco. Bueno, ya les había mostrado también este que viene ya pegada a la tiara. Este es el cabello que tiene la tiara, tampoco trae enredadas, está muy bonito. Por aquí no ha sido enredada, está muy bien. Esta figura nos trae 5 pares de manos, un par de manos con las palmas abiertas, un par de manos en garra, un par de manos en forma de karate, un par de puños y la clásica mano para hacer la ejecución de Aurora, el poder de Camus. Aquí tenemos, miren, están muy bonitas las manos, también están muy bien detalladas, son muy bonitas las manos, no traen fallas en la pintura, todo está muy lindo. Las manos no tenemos nada que decir, están muy buenas. También nos trae 2 pares de cubrepuños con estos detalles aquí. Bueno, al sacarla hay que tener cuidado porque nos pueden quedar las redadas de aquí, pero le podemos bajar con un cúter. Y en este blister nos viene lo que son las alas. Nos viene este conector que viene en la parte de atrás donde vamos a poner las alitas. Vamos a sacarlas de aquí para poder detallarlas. Miren nada más, están muy bonitas, tienen un peso considerable, si pesan más o menos. Aquí tenemos una redada, es de donde sacan o despegan el molde. Aquí también tenemos, pero si la ponemos así, veamos, de lado no se ve, solo es la parte de atrás, que esto no se va a ver. Están muy bonitas, la pintura es un dorado muy bien, el plástico se siente de buena calidad, muy buena. Las alas están muy bonitas, miren, no trae fallas en la pintura, no trae rayones ni desperfectos, solo como podemos ver las redadas, pero en la parte posterior de las alas. Pero antes de pasar al armado de la figura, quiero mencionarles que también nos trae la parte de la pechera más pequeña para poder hacer el poder de Camus de la ejecución de Aurora.
Otro detalle que quiero recalcar es que los pies vienen con la letra R, pero la particularidad es que esta R va a ir en el lado izquierdo de la figura derecha mía. Es algo raro porque podemos notar que esta es la forma. Siempre la bisagra tiene que ir hacia adentro. Como podemos notar, este es el L, debería ir a la izquierda de la figura, pero va a la izquierda mía, o sea, a la derecha de la figura. Antes de empezar con la armadura, metemos y sacamos los pies un par de veces para mayor facilidad. Colocamos las musleras haciendo presión hacia arriba, doblamos la pierna para encajar las rodilleras, continuamos con las espinilleras, luego seguimos con los pies y repetimos el mismo proceso con el otro lado. Elevamos la parte superior del torso para colocar el cubreabdomen y cerramos. Con los brazos extendidos hacia arriba, colocamos la pechera de atrás hacia adelante, retiramos las manos del cuerpo y continuamos con los cubrebíceps ajustando bien hacia arriba. Seguimos con los antebrazos, retiramos los cubrepuños del plástico y elegimos las manos a nuestro gusto y colocamos y repetimos con el otro lado. Continuamos con las sombreras, conectando los enganches en el pin de la pechera. Para mayor comodidad, retiramos las piezas del faldón, colocamos el cinturón de atrás hacia adelante y volvemos a armar las piezas del faldón. Para armar la cabeza, retiramos el conector, ponemos la cabellera de atrás, luego un rostro a tu gusto. Continuamos con los mechones laterales, luego el flequillo con la máscara y finalizamos introduciendo la melena larga en el pin del conector de la cabeza. Colocamos con fuerza la pieza trasera de la pechera, donde posteriormente vas a fijar las alas en los orificios. Y por último, finalizamos colocando la cabeza al cuerpo. Y mira nada más, aquí ya tenemos a nuestra figura completamente montada y se mira espectacular. La armadura impecable. Ya sabemos que estas figuras de softball, la armadura es ostentosa. ¿Qué les puedo decir? A la hora del armado, todo encaja perfecto. No tuve complicaciones, excepto por la parte de acá, la pieza de atrás de las alas. Este es muy duro para ingresar, la pieza de atrás de la pechera, donde van las alas, es muy duro. Yo lo que hice fue sacarle la pechera y meter solo la pieza para que se pueda abrir un poco el orificio y así no tener inconvenientes. Luego puse la pechera, hice un poquito el tórax hacia adelante y la ingresé con mucha fuerza. Luego de eso puse las alas. Estas alas que vienen a ser como las ondas de las aguas de la técnica de Camus de Acuario, de la ejecución de Aurora, que sí son muy bonitas, están muy bien. No es que digamos que es excelente, pero es una figura que no puede faltar en tu colección. Que lo quiero mostrar un poquito más de cerca. También tuve un poquito de inconvenientes en la parte del cabello. Déjame ver si ves como no ingresa bien, y si es que lo ingreso mucho hacia allá, la máscara tiende a subir o quedar muy separada del rostro y no me gusta cómo se ve. Eso, hay una pequeña falla en ese sentido. De ahí nada más, todo está perfecto, todo encaja perfecto. Los cinturones que siempre suelen tener problemas las figuras alternativas o cualquier tipo de figuras, esta vez está muy bien. Me gusta mucho, lo único que no me gusta demasiado es el faldón, como que es un poquito ancho, la verdad, pero nada que desentone demasiado. Ahí tenemos las espinilleras, está todo bonito, la estabilidad que es muy buena, aunque las alas pesan muchísimo y si queremos hacer una pose con el tórax hacia adelante, no se puede, tiende a caer hacia atrás por el peso de las mismas. Así que siempre es recomendable poner unas bases y es mejor poner las bases softball que se ven espectacular, aparte de darle una estabilidad sorprendente para que no se te caigan y se te puedan dañar o pelar cualquier pieza de tu figurita. Por aquí yo ya tengo separado, tengo que armar la base para ponerle a nuestro Camus, que son muy bonitas. Mira nada más, estas las adquirí en AliExpress. Te voy a dejar una tarjetita por aquí si es que quieres revisar estas bases muy buenas, muy bonitas para estas figuras. Así que dale un ojo y también te dejo el link en la descripción del video.
si quieres adquirir estas bases Solo Cold, que son muy buenas de AliExpress y muy económicas en comparación con las originales. Y bien, entonces ya hablando un poquito de esta figura, pasemos a unas poses 360. Eso significa que perderás de todas formas, Yoga. Esta vez voy a sepultarte con esta ejecución. ¡Aurora! ¿Pero qué? ¿Qué está tratando de hacer? No puedo creerlo. Eso es ejecución, Aurora. ¡Qué tontería! Ahora que no tiene nada con qué atacarme, va a utilizar mi arma como su última oportunidad. No tiene caso. Ejecución, Aurora es mi mejor arma y es la que hace el mejor uso del aire frío. Es imposible copiarla después de hacerlo una o dos veces. Bueno, te dejaré aprenderlo por experiencia. Mira esto, Yoga, la esencia de la ejecución, Aurora. Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses de 360, quedan las consideraciones finales de nuestro Camus de Acuario. La mayoría de las piezas son de metal, toda la armadura, hombreras, pecheras, faldones, espinilleras, pies, todo es de metal, con excepción de ciertas piezas plásticas como son la máscara o tiara, las alas, el cubreabdomen y los cubrepuños. El resto todo es de metal. Es una figura muy recomendable, los rostros son muy bonitos, tienen un tono de piel acorde al cuerpo, no desentonan, la pintura de la armadura es perfecta, muy bonita. Hay que recordar que la marca Great Toys en las figuras de Solo Cold no son una copia exacta del modelo de Bandai, sino que tiene su propio diseño. Los cabellos están muy perfectos, están muy buenos, se ven de muy buena calidad, solo que no ingresa muy bien y tienes que hacer un poco de esfuerzo al poner la máscara, tienes que presionarla y acomodarla, que te quede bien bonito. Después, una vez acomodado, se te va a ver perfecto. Los cinturón es muy bueno, no se cae la parte de la hebilla, la estabilidad es muy buena, como les estaba diciendo, pero el peso en las alas sí tienden que caiga la figura hacia atrás, por eso es recomendable una base, un soporte, o si no, las puedes recostar con estas partecitas en las alas de aquí que llegan al piso y se le da un tipo de estabilidad. El cuerpo es excelente, de muy buena calidad. En pocas palabras, me encantó esta figura. Para el precio, en comparación de la original, es una muy buena opción para completar tus santos dorados Soul of Gold. Y ya para concluir con este video, podemos decir que es una figura 100% recomendada que tienes para hacer variedad de poses y ponerlas en tu vitrina. Siempre las recomendaciones es posarla con una base o un soporte para que no se te venza. Siempre manténla fuera de la luz directa solar o luz artificial, porque eso daña la pintura. También protégelos del polvo, cada cierto tiempo tienes que limpiarlos con una brochita muy suave. Esta figura la puedes encontrar actualmente en AliExpress a un muy buen precio. Yo te recomiendo siempre que cuando vayas a hacer una compra en AliExpress te esperes a las promociones, que dan muy buenas promociones, a los cupones. Te dejaré el link de esta figura en la descripción del video si es que deseas adquirir esta figura. Y eso es todo, amigos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartir, comentar cualquier duda o sugerencias y yo estaré dispuesto a leerlos todos. Conmigo hasta la próxima y espero que estés súper que bien. Un abrazo del Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video, el mundo de los My Plug X. Chao, cuídate, bye.